Las últimas predicaciones que nuestro pastor ha traído ha sido de exhortación. Amén. Es para animarnos, para decirnos, ¿sabes qué? Sigue, continúa en la lucha, no importa la situación que podamos estar pasando. Continúa, continúa. Y la exhortación eso es, no es un regaño. No es un regaño, es animarte y decirte que sigamos en el camino de la fe. Amén. Y la carta de Santiago es lo mismo, pero te quiero decir un poco de la biografía de quién es ese hombre, Santiago, el por qué se preocupaba por esas personas, por animarlas, exhortarlas a que siguieran creyendo en Jesucristo, pero sobre todo que buscaran de la sabiduría de Dios. Amén. El título de esta predicación, porque me dijo el pastor que le tenía que poner título, si no, no me podía parar aquí. Yo no sé si la tenemos por ahí. Ahí está, mire. ¿Alguien la puede leer? Pídela. Pídela. Y yo creo que lo que menos queremos es pedir la sabiduría de Dios, ¿no? Porque cuando venimos a la iglesia venimos con necesidades, venimos con otras cosas que lo que menos pensamos es pedir la sabiduría de Dios y menos pensamos en algún día tener la eternidad. Porque eso no es nuestra prioridad. Nuestras prioridades y nuestras necesidades en ese tiempo será todo menos eso. Entonces es importantísimo que nosotros pidamos la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y la biografía de este hombre lo respalda para haber dicho o haber mandado esa carta que le mandó a ese pueblo judío. Amén. ¿Quién era Santiago? Bueno, Santiago fue uno de los primeros apóstoles de Jesucristo. Era hijo de Zebedeo, hermano de Juan. ¿Sí se acuerdan de Juanito? El único que estuvo junto con la mamá de Jesucristo cuando él fue crucificado. Amén. Así que no era cualquier cosa, este Santiago era uno de los primeros apóstoles. Jesucristo, cuando, si se acuerdan la historia o han mirado una película, se han dado cuenta de que él estaba junto con su hermano Juan y su papá Zebedeo arreglando la barca. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan nada de qué se andan acordando? Amén. Y Jesucristo fue y empezó a hacer a juntar a sus 12 discípulos y dijo, y se acercó a ellos y le dijo a Juan y a Pedro, a Juan, creo que estaba Pedro también y estaba Santiago. Amén. Y fue cuando les dijo, ¿sabes qué? De aquí en adelante no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Y ahí empezó la odisea de este hombre. Amén. Empezó a unirse, empezó a discipularlo. Y fue tanto lo que Jesucristo miró en ellos, su actitud. Jesucristo le encantaba la actitud de estos hombres, por su agresividad, por su actitud, por su manera de ser, les encantaba, pero lo que más le encantaba era el carácter de ellos. Su celo, pasión y ambición que tenían por hablar de la palabra de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Para el mundo, a lo mejor celos, y se oye como una novela, ¿no? ¿Quién mira las novelas? Todas, mírala. Celo, pasión y ambición, ¿no? ¿Y sabes qué? Son palabras que a lo mejor para el mundo son palabras fuertes, ¿no? Pero aquí el celo, él lo reflejaba por hablar nada más de la palabra de Dios. Le lastimaba que otras personas hablaran y le dieran el honor el honor y la gloria a ídolos. Amén. Como muchos de nosotros alguna vez lo hicimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Ese era el celo que él tenía. Él nomás quería que él se hablara de Jesucristo o de Jehová o de Dios, como tú le quieras llamar. La pasión que él sentía la traducía en esta manera de hablarle, la manera en que él se expresaba de Jesús mismo. Contagiaba la manera en que él le hablaba a las personas de Jesús. Esa era la pasión. Y la ambición, él no estaba nomás para estar hablarle a toda la nación. ¿Sí captan el punto? Dice la palabra y la historia y la biografía de él que él tuvo el privilegio de ver uno de los milagros más bonitos que hubo. El del ver el milagro de levantar a una niña que ya había fallecido, la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de ello? Tampoco se acuerdan, no sean mentirosos. Si se acuerdan, bueno, qué bueno, ahí vamos, ¿no?
Ahí estaba hermano Rosendo. Y una de las cosas más hermosas, ¿sabes cuál? Fue testigo de la transgresión de Jesucristo. Fue testigo cuando Jesucristo mismo estaba hablando con Moisés y Elías en el monte Tabar. Así que todo esto avalaba lo que le decía en la carta a esos hombres judíos. Y no más basta ahí. Él murió como un mártir. Murió, si no me equivoco, decapitado. ¿Sabes? Tú y yo nunca, no creo que nos pase esto. Tenemos el gran privilegio de hablar libremente de Jesucristo aquí. Amén. Tenemos el gran privilegio de tener un carro y movernos. Amén. Y perdone si hago todos estos gestos, pero batallo con mi resequedad. O sea que nuestras vidas a la vida de ellos nunca se va a comparar. Y aún así nos cuesta hablar de la palabra de Dios. Yo levanto mi mano. Lo que él le dice en estos versículos que te voy a leer, así como esa palabra era para el pueblo judío, dije judío, ¿no? No dije otra palabra, judío. Era con el simple hecho nomás, era con el único propósito de animarlos. Amén. Y te voy a leer en el primer capítulo de Santiago, versículo 2 al versículo 11, y dice así la palabra de Dios. Amén. Pero antes de eso me pongo en las manos de Dios. Padre, te doy las gracias, Dios, por la gran oportunidad, Señor, que tengo hoy y pararme aquí, Señor, y exponer tu palabra, Señor. Padre, sé que es tu palabra y no la mía, Señor. Padre, sé que eres tú, Señor, el que ha puesto este sentir en mi vida, Señor, para compartir esta palabra, Señor. Y que aquel que anda débil en tu palabra, Señor, que le falta sabiduría, Señor, para dirigirse en esta vida, Señor, llénalo, Padre. Que este día, que este domingo, Padre, sea la diferencia. Que este domingo no sea igual como muchos domingos, Padre. Que este domingo al salir de este lugar nos vayamos con otra idea de lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos, Padre, y danos más de ti, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Padre, en tu precioso nombre, Señor. Amén. Capítulo 1, versículo 2, dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida ¿a quién? A Dios. Que no se la pida al pastor, que no se la pida al abelino, que no se la pida al vecino. Que se la pida ¿a quién? A Dios. Quien da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. ¿Quién es de doble ánimo aquí? ¿Nadie? Inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia aparece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas.
Santiago hablándole a un pueblo que le preocupaba, a un pueblo que a lo mejor en esos momentos, por algunas dudas, por algunos problemas, lo que menos tenía era la sabiduría de Dios. Amén. Así como en el mundo actual, yo creo que la sabiduría del Dios, la sabiduría que viene de Dios, perdón, y la sabiduría del mundo es totalmente diferente, hermano. Totalmente diferente, nada tiene que ver. ¿Sabes? La sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo, lo que el mundo nos dice, nos la da después de haber pasado alguna situación. Se le puede llamar experiencia, se le puede llamar trompiezo, se le puede llamar sabiduría, pero tuviste que pasar por alguna situación para entender que eso te iba a llevar al mal. Y la sabiduría de Dios es totalmente diferente. Él te da la guía antes de caer en cualquier situación. Esa es la gran diferencia. He aquí Santiago hablándole a un pueblo donde le decía, pídanle sabiduría a Dios, porque es necesaria. La palabra de Dios en el libro, de Proverbios, que dice, la sabiduría, el principio de la sabiduría empieza con el temor de Dios. Me acordé de ella. Y esa es la manera y la única manera en que nosotros podamos decir que vamos a empezar a obtener la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la única que nos va a dirigir a un buen camino en nuestras vidas. ¿Sabes? Hoy los gobernantes, hoy los grandes hombres de empresas, de negocios, serán sabios, tendrán sabiduría para algunas cosas. Tendrán la sabiduría para dirigir un negocio, para construir grandes empresas, pero nunca se acuerdan de la sabiduría de construir un hogar, una familia. Los grandes deportistas son sabios, tienen experiencia para hacer algo, para compartir tiempo para jugar, pero nunca se acordarán del tiempo importante que hay que dedicarle a nuestros hijos para jugar. Esa es la sabiduría. Habrá gente que es muy buena para comunicarse, para hablar con personas, pero lo que menos tienen es la sabiduría para hablar con su familia, para tener una comunicación ideal. Y la sabiduría de Dios nos ofrece todo eso en un paquete. Nos habla cómo dirigirnos, cómo guiar a nuestras familias. A la hora de hacer un movimiento se lo ponemos a Dios y Él nos da la guía y la manera de seguir ese camino, aunque nos duela, aunque tropecemos, aunque no sea lo que nosotros estamos esperando. Pero Dios sabe que es lo ideal para nosotros. La sabiduría de Dios te da la esperanza, la paciencia, para entender que a veces las cosas no van a ser como nosotros queremos. Yo amo a mi hijo y yo sé que él se pudo haber enojado por lo que pasó con su esposa. Pero nosotros estando en el otro lado y sabiendo y entendiendo cómo Dios trabaja, sabemos que Dios tiene propósitos diferentes a los que muchas veces nosotros queremos ver. Y sí duele entender muchas veces cómo es que trabaja Dios. Pero si no fortalecemos esa relación, si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa comunicación con Dios, nunca lo vamos a entender cómo es Él que trabaja. Siempre va a haber un estado de ánimo como Él lo habla aquí. Siempre tendremos un doble ánimo.
Algunas veces estaremos bien, algunas veces estaremos mal. Seremos presa fácil, seremos una presa fácil para el devorador. Amén. Por eso es fundamental que nosotros nos metamos en serio con Dios. Que no seamos de doble ánimo. O eres o no eres, pero yo prefiero que seas, hermano. Yo prefiero que estés en el lado calientito. Es donde Dios nos quiere. Y yo sé que hoy le habla a una iglesia madura. Yo no le estoy hablando a cualquier iglesia aquí. Y sé que a este lugar ha llegado mucha gente nueva. Y lo que más deseo para sus vidas, hermanos, si tú eres nuevo, si tú estás viniendo por tercera, cuarta vez, yo te pido en el nombre de Jesucristo, acércate a Dios. No te fijes en mí, no te fijes en nadie. Vete derechito, métete derechito, siéntate ahí, escucha la palabra. Porque si andas buscando a alguien que falle, lo vas a encontrar bien facilito. Y si eres de doble ánimo, no vuelves a este lugar. Oí una reflexión hoy en esta mañana y la verdad que me caló, pero no tanto así, pero a lo mejor lo oíste tú en alguna predicación que se dio y decía, estaba este hombre acostado, sonó la alarma, se levantó y la apagó. Al ratito volvió a sonar y ya miró a su esposa que no le hacía caso a la alarma. Le dijo, viejo, hoy es el día del Señor. Hoy hay que ir a la iglesia. Y él le contesta y le dice, no, yo no voy a ir a la iglesia hoy. Hay mucha gente hipócrita. Ahí se juntan los peores, los peores hombres. ¿Para qué voy a ir? Tienes que ir, le dice. ¿Por qué tengo que ir? Porque tú eres el pastor. Importante la sabiduría de Dios. Importante es la sabiduría de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que es muy conocido por la sabiduría y es yo le voy a decir el joven Salomón. Amén. Se encuentra en el libro de Reyes. Si a ti te interesa, léela, pero yo te puedo platicar un poquito de ella. Amén. Todos sabemos la historia de este joven. Está demasiado joven para ser rey. Su papá lo nombró porque Dios le dijo que él tenía que ser el rey, el siguiente rey, ¿no? El rey David. Nombró a su hijo Salomón. Pero él sabía que era una carga fuerte. ¿Ven? Él sabía que el guiar, el estar ante una nación, ser el encargado de dirigir a una nación, no era cualquier cosa. No sé cuántos años tendría ¿cuántos años tendría, pastor? No habla de la edad, pero dice que era joven. Y él sabía que no era una cosa fácil. Él sabía que el dirigir una nación, el gobernar una nación no es fácil. Y Dios le habló a través de un sueño, le dijo, pídeme lo que quieras. Y la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, ahí la vas a ver lo que él dice. Dame las palabras adecuadas para dirigirme al pueblo. Guíame. No permitas que yo caiga. No me hagas hablar cosas que yo no puedo hablar. No me hagas decir tonterías. No me hagas gobernar mal. ¿Sabes? Y se me figura así como cuando alguien recién se casa y no haya qué hacer con su hogar. ¿Sí? Y Dios le dio lo que él pedía. Dios se agradó de que él pudo y tuvo la oportunidad de pedir algo más, riquezas, poder, nómbrale tú lo que tú quieras. Pidió la sabiduría. ¿Y qué crees tú que Dios le dio?
sabiduría, ¿no? Bueno, pues a Dios le agradó tanto que no nomás dio la sabiduría, dice que le dio las riquezas también y le dio el poder. A veces a nosotros nos hace falta pedir lo que verdaderamente necesitamos y no lo que queremos. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. A veces nos enojamos con Dios porque pedimos y pedimos y no nos contesta. Y empezamos ese distanciamiento con nuestro Dios porque Él no contesta los milagros que estamos necesitando en esos momentos. A veces nos alejamos de esa relación que estamos teniendo con Dios porque le estamos pidiendo por una sanidad, le estamos pidiendo por un trabajo, le estamos pidiendo por una escuela mejor, le estamos pidiendo por una mujer, le estamos pidiendo por un novio y no nos contesta. Pero siempre hemos dicho, no, los propósitos de Dios son muy diferentes y Él siempre te dará lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Hay un pasaje en la Biblia donde un ciego, a través de su paciencia, es algo que yo no tuve paciencia. A través de la fe, es algo que yo no tuve. Nos demuestra muchas veces que vienen siendo más sabios que uno. Y si te miras en el pasaje de Bartimeo, el ciego Bartimeo, te darás cuenta exactamente cómo debe ser uno para esperar un milagro en nuestras vidas. ¿Han leído el pasaje de Bartimeo, del ciego Bartimeo? Mirando, nadie. ¿Quiere que se los diga un poquito? Está la historia de Bartimeo. Y es bíblico y es verídico, ¿ok? Aquí está en la Biblia. Dice así que era un hombre alejado de la sociedad. Amén. Y por ser ciego era rechazado por la sociedad. Y en aquel tiempo los cubrían con una capa a la gente que era rechazada por la sociedad para que se distinguiera de la gente normal. Era ciego. Pero un día él sabía que Jesucristo iba a pasar por un lugar, Capernaum, y tuvo paciencia y se instaló en una roca ahí esperando. Bartimeo. Pasaron los días, yo le estoy poniendo un poquito, ¿no? Pero pasaron los días y llegó el día en que Jesucristo iba a pasar por donde él estaba. Y si se dan cuenta y si miraron películas, lo que tú digas, mira, Jesucristo nunca andaba solo. Jesús nunca andaba solo, perdón. Siempre traía una gente tremenda atrás de él. Lo seguían por lo que él estaba haciendo en esos momentos. Él tuvo la paciencia y la fe, cosa que nos da la sabiduría, para esperarlo. Este hombre era ciego, hermano. Y dice la palabra de Dios que cuando él escuchó que venía caminando Jesucristo, no lo pudieron detener. A pesar de que le dijeron, cállate, ciego. Dice que él agarró su capa, la jondió, la tiró, como tú quieras decirle, yo no sé de qué barrio eres tú. Allá en Sonora decimos, la tiró. Y que a pesar de que se le acercaban los que andaban con Jesucristo ahí, le dijeron, aléjate, ciego. Deja al Señor que Él camine. Él no hizo caso omiso. Él sabía lo que quería. Él sabía que su fe en ese momento se había activado. Y fue y le agarró y le dijo, Señor, te necesito. Clamó.
esperado mucho tiempo por ese milagro, Señor. He esperado mucho tiempo para que tú pases y yo pueda gritarte y clamarte y decirte, te necesito. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesucristo sabía lo que él necesitaba en esos momentos? Claro que sabía. Claro que él sabía la necesidad de Bartimeo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a él? Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, quiero que me devuelvas la vista. ¿Sabes? Este es un ejemplo de vida para muchos de nosotros. Aquellos que no nos atrevemos a abrir nuestra boca, aquellos que están en nuestros matrimonios a punto de explotar, aquellos padres que no tienen una relación con sus hijos por el orgullo, por el machismo, aquellas hijas que no tienen una relación con sus padres porque se sienten dañadas por algo que ese padre, porque yo fui uno de ellos que a lo mejor le dijo a sus hijos que no servía para nada. No nos atrevemos a abrirnos, a pesar de que nuestro Dios sabe nuestras necesidades, no nos atrevemos a abrir nuestros labios y clamar y pedirle que cambie nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de ser. ¿Sabes? Este ciego no le importó el que le hayan dicho, hazte para allá. Él se atrevió a irse sobre Jesús mismo y decir, Señor, sáname, dame un milagro. Y Jesús le respondió y le dio la vista. Se la dio así, pero ¿sabe por qué? No se la dio porque a Jesús le plació. No se la dio porque dijo, ay, has esperado mucho tiempo aquí, Bartimeo, te la voy a dar. Se la dio por su fe. Aquí Santiago le dice a su pueblo, en el versículo 6 dice, si lo quieres poner, ¿es Miriam o José? Ponle los lentes porque José me va a hacer leer. Le voy a decir al pastor José para que te regañe. En el versículo 6 le dice así, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Qué feo, ¿no? Qué feo el que nos digan, ahí viene el bipolar. Qué feo se siente cuando los miras hoy los miras sonriendo y en cuanto sales allá afuera, ni hola, ay, nada. Qué feo. No representamos a Dios. ¿Sabes el sobrenombre que Dios le puso a Santiago? Creo que es Nergedón en hebreo. Si hay un hebreo aquí me puede corregir. ¿Ok? ¿Y sabes qué quiere decir eso? Es más, el que me diga eso, yo me lo llevo a comer ahorita mariscos. Quiere decir hijo del trueno. Eso quiere decir hijo del trueno. Porque representaba lo que él era. Era movido, era pasión, tenía celos, tenía ambición, tenía alegría por compartir la palabra. A él no le importaba lo mismo abrazar a un homeless que a un licenciado. Para él era igual todas personas. Por eso lo llamó Nergedón, el hijo del trueno.
Mi mamá me llamaba hijo, pero no del trueno. Hijo me decía, ven para acá, por lo desastroso. Él era un chipilón por lo que él hacía por la palabra de Dios. Su fe era tremenda. Cuando Jesucristo se fue, cuando Jesucristo, y otra cosa que se me olvidó decirles, tuvo la dicha de ser uno de los primeros de ver a Jesucristo resucitado. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia tan tremenda de este hombre. Ustedes díganme, ¿no lo avala lo que él está mandando a esa iglesia? Para que busque a Dios, para que sigan en las cosas de Dios, para que su fe no se vaya para abajo, para que tenga la fuerza necesaria para entender cómo es que trabaja nuestro Dios. ¿Usted cree que lo que él vivió, lo que él hizo, no avala esa carta que él está mandando? Claro que la avala. Yo puedo ir con toda honestidad, te puedo decir que yo como padre de Anita, de Brian, de Chris, yo le puedo hablar bien a ellos de cómo se debe ser un padre. Amén. Porque ellos han mirado el testimonio, no por mis labios, no por mis labios, pero han mirado a su padre cómo ha defendido a su familia. Ellos no me pueden decir el día de mañana cómo hacer un matrimonio, porque ellos han mirado a su padre, que lo primero que él ha hecho es suplir todo lo material para su matrimonio, para su familia. Amén. A lo mejor les fallé en lo espiritual, sí, al principio, pero hoy me pueden ver a mí que aunque me cueste por mi resequedad en mi labio, que aunque me cueste a veces que me acobardo porque el pastor me dice haz esto o aquello, me da flojera, pero no le digo que no, porque para eso nos quiere Dios, para hablar de su palabra, para llevarle aliento de voz a aquel que está necesitado. Amén. La Biblia nos habla de muchos hombres que no tuvieron la sabiduría de Dios. Nos habla de Adán y Eva que le fallaron en el momento que él quería que fuéramos, ahorita fuéramos perfectos, pero no somos. Amén. Nos habla de muchos hombres que no tuvieron la sabiduría para seguir el mandamiento de él. Amén. Pero también nos habla de muchos hombres que sí tuvieron la sabiduría. Nos habla de un Job que a pesar de las situaciones que pasó, él le fue fiel. Amén. Nunca dudó del amor de Dios. Y así hoy, hermano, yo te exhorto a ti, te animo a que nunca dudes del amor de Dios. Que aunque estés pasando por cualquier necesidad, nunca dudes del amor de Dios. Nunca dudes que tu fe te va a llevar a otro nivel. Porque muchas veces la situación te va a hacer pasar y pensar que Dios es todo menos fiel. Amén. Yo no sé si David me puede acompañar. David. Pero hoy no vamos a ir aquí con esta palabra y te quiero leer unos versículos que se encuentran en el capítulo 3. Versículos 13. Son como 6 versículos que quiero poner en tu corazón. Amén. Una de las cosas que yo tengo es que cuando yo oigo hablar a alguien, cuando tengo una duda de lo que el pastor mismo puede estar hablando aquí, yo me voy a la Biblia y trato de comprobar lo que él ha dicho aquí. Porque hoy en este día, hermano, hay muchas iglesias, desgraciadamente, donde no se comparte el evangelio como debe comportarse. ¿Sabes? La otra vez fuimos a una iglesia, no te doy el nombre, y sí, te leen el versículo. ¿Ven? Y dice, y sí, era una noche de oración. Y el hombre que estaba enfrente, no sé si era el pastor o le leyó como 6 versículos. Y de eso se trataba. Se trataba de que de lo que tú pidieras, Dios te iba a responder. ¿Ven?
Se trataba de lo que tú necesitabas, Dios te iba a responder. ¿Ve? Pero no leyó uno muy importante que venía abajo. Leyó hasta el 6, pero no leyó el 7. Y en el 7 decía, si es el propósito de Dios. ¿Sí me entiendes? Yo puedo pararme aquí ante ti y decirte, sabes que pídele lo que tú quieras a Dios. Dios te va a responder, pero yo te estaría diciendo algo incompleto. Amén. Dios te va a responder a su manera y a su propósito. Mantente en fe, lucha, no te desconectes del amor de Dios, no dudes del amor de Dios. Que Dios te dé la guía, que Dios te dé la sabiduría para dirigirte en esta vida, porque la lucha es dura allá afuera. Amén. Así que yo te invito a que te levantes en esta mañana y oremos. Amén. Y gracias por su atención. Pero yo creo que no podemos jugar al cristiano. No podemos jugar a que un día estamos con Dios y al otro día podemos dudar de Él. Amén. Mantente en la lucha. Amén. Pide la sabiduría de Dios, la que viene de Dios, no del hombre. Olvídate la del hombre. La del hombre te podrá dar satisfacción en ciertos puntos de tu vida, pero en muchos te va a llevar a la decepción. Ven, en muchos te va a llevar a la destrucción de tu matrimonio, porque a lo mejor le pides sabiduría para dirigirte en tu trabajo, pero abandonas tu familia. ¿Y de qué sirve tener éxitos en el trabajo cuando tienes una familia destrozada? Y si algo ama a Dios es en nuestra familia. Amén. Así que cuida a tu familia, cuida a tus hijos, ora por ellos. No descuides lo más hermoso que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Amén. Así que escuchamos esta alabanza y oramos. Amén.